Bueno, Hola, Cristóbal, Josefina, ¿qué hola. tal? Muy bien aquí. Seguimos entonces hablando del ser humano activo, retomando lo que veníamos Claro. conversando anteriormente y volviendo sobre esta transformación que se produce con el Mm, ser humano activo dentro de la historia. eh, Me interesa pensar un punto que también tú planteas mm, en tu libro, donde se señala que el ser humano activo constituye una gran potencialidad. Es mm, decir, el ser humano activo tiene la posibilidad de proyectarse en tanto es un ser transformador claro. de su entorno, de sí mismo. Sin embargo, también esconde Mm, un doble filo, mm, que en el fondo podríamos pensar en todo este despliegue que ha significado mm, el progreso modernizador, que finalmente ha devenido en una crisis, como mm, ya lo mencionábamos anteriormente, subjetiva, de temporalidad, pero mm, también de sentido, de mm, alguna forma. Y justamente también hay diversas obras del siglo XX que vienen a mm, plasmar esta crisis, también viéndola desde esta mm, contracara que se establece. mm, Quizás si pudiéramos abordar mm, sobre estos claro, pensamientos que diagnostican la crisis claro. del proyecto moderno. Fíjate que es bien decidora, hablando, digamos, ¿no? Te fijas tú claro, como el ser humano activo, por haber hecho esta transformación, digamos, ¿no? Te fijas Ujú, tú, que comienza con Fichte y sigue con Marx, te fijas tú, en definitiva, de una vida contemplativa, una vida activa, digo, con acento en la acción o en el trabajo, ujú, Fichte o Marx, digamos, ¿te fijas tú? ¿No? Entonces, claro, como que en parte se farrió la ujú, oportunidad, claro. podríamos decir, digamos, claro. Ahora, puede sonar bastante ridículo lo que estoy diciendo, pero claro, estamos llegando a Marte, digamos, ¿no? O sea, como que se farrió la oportunidad, Mm, digamos, ¿no? Vaya todo lo que se ha hecho, o sea, síguense tecnología. Ya, hay unos logros increíbles, celulares, digamos, no drones, en fin, bueno, no sé, incluso hasta en el terreno bélico, si uno puede reconocer ujú, también ahí progreso, entre comillas, en ese orden, digamos, ¿no? Últimamente, qué sé yo, los norteamericanos tienen un arma láser, digamos, ¿no? Un objetivo a miles de kilómetros, entonces por, qué sé yo, localización, GPS, satelital, ¿no? Entonces están... Y entonces en el acto tú ves en la pantalla cómo se destruyó, ¿no? Esa es la última arma que hay, imagínate lo que va a hacer eso, ¿no? A futuro, bueno. Entonces, pero bueno, eso también puede ser un ejemplo de un disparate, ¿no? De alguna forma. Pero ya, no voy a entrar en la justificación o no justificación que tenga eso. Pero es bien decidor que el ser humano activo, ¿eh? Que nace, ¿cierto?, en el siglo XIX, digamos, ¿no? Eh, te fijas tú que plasma todo ese siglo en términos de que se inicia la más gigantesca transformación de la naturaleza y la sociedad, porque va de la mano con la revolución industrial, etcétera, y a su ujú, vez las ideologías que nos siguen marcando hasta el día de hoy, digamos, ¿no? ¿Cierto? Fundamentalmente, bueno, diríamos marxismo y liberalismo, digamos, ¿no? Que ujú, las transformaciones que comienzan a ejercer, digamos, ¿no? ¿Ya? Paulatinamente, ¿no? ¿Cierto? Eh, Sin embargo, es también el siglo del colonialismo. Es cierto. Entonces, vaya ahí tú también notas, claro, por supuesto, algo que viene de atrás, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Pero ahí tú también ya comienzas a ver la perversión también del ser humano activo, ¿no? O ujú, sea, cómo entrar a conquistar territorios de esa manera a la altura del siglo XIX, mm, ¿no? ¿Te fijas tú? O sea, en términos de masacre, claro. ¿no? O sea, todo lo que se refiere a las culturas ancestrales, digamos. O sea, ¿qué trato es ese, digamos, ¿no? Te fijas tú que uno, bueno, no sé, 300 años antes de eso, bueno, hasta lo podría haber entendido un poco, pero Mm, tampoco tanto, porque normalmente incluso, digamos, no suele haber en esto un, eh, un- un- un equívoco que es bien interesante, te fijas tú, de sacar a luz, digamos, ¿no? De que, por ejemplo, el español llegó principalmente a América, digamos, ¿no es cierto? Y el portugués también, digamos, ¿no? Con la cruz y la espada. mm, ¿Ah? Pero te fijas tú, llegó también con la cruz y claro, normalmente eso se lo ve muy negativamente, pero te fijas tú, o sea, llegó con algo bélico, pero también con algo que tiene que ver con lo espiritual, digamos, ujú, ¿no?
cometiendo todo tipo de aberraciones, lo que quiera, pero habiendo también en ellos figuras como Bartolomé de las Casas, bueno, en fin. ¿Ya? Pero el colonialismo europeo es por razones exclusivamente comerciales. Claro. Ahí en la economía son los negocios, digamos, ¿no? Claro, la lógica del capital, digamos, ¿no? Y vaya, entonces, bueno, está esa dimensión de extravío. Entonces, por eso que es muy decidor, ¿cierto?, que varios autores, no sé, pues, uno podría partir por el actual Byung-Chul Han, en realidad, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Con la sociedad del cansancio, pero hacia atrás, digamos, ¿no te fijas tú? O sea, como con Byung-Chul Han, podríamos decir como el destino prometeico del hombre. Bueno, primero un Prometeo encadenado, después el Prometeo liberado, que fue creación del poeta británico Percival Shelley, digamos, ¿no? Y un poco como dándole una representación a aquello. Mary Shelley, su esposa, es la creadora de Frankenstein, y Frankenstein, te fijas tú, el Prometeo que se liberó, porque entonces el ser humano producido por el ser humano, ese Frankenstein, que probablemente es mucho más interesante, podríamos decir, este destino prometeico, más bien en una figura alternativa como la de Nietzsche. ¿Te fijas tú? Porque al fin y al cabo Frankenstein, bueno, es un producto de la ciencia. ¿Qué es eso? ¿Te fijas tú, no? Bueno, pero en cambio, digamos, ¿no?, el superhombre nietzscheano, digamos, ¿no?, claro, es como removiendo a Dios porque Dios ha muerto. Entonces, claro, el destino es que el ser humano, que de por sí es voluntad de poder y autosuperación permanente, ¿no?, tiene un destino en sí mismo, es el superhombre, si bien lo entendemos, el Übermensch, ¿no? Te fijas tú, nietzscheano. Pero luego llegamos a un Prometeo cansado, que es el de nuestra época, por decirlo así, con este filósofo coreano. Pero fíjate, otras obras que a lo largo del tiempo, que van destacando justamente este extravío, ¿no? Tal vez no con el acento que yo he puesto, te fijas tú, en la cuestión del colonialismo, y principalmente europeo, digamos, ¿no?, el reparto del botín de África, principalmente, digamos, un continente como un botín, ¿no? Y es, por ejemplo, la rebelión de las masas de 1929, Ortega y Gasset, la situación espiritual de nuestro tiempo, de 1932, de Jaspers, ¿no? La pregunta por la técnica, de 1953, de Heidegger, ¿no? ¿Cierto? La condición humana, de 1958, de Hannah Arendt, ¿no? El hombre unidimensional, de 1964, de Herbert Marcuse. Las estrategias fatales, de 1983, de Jean Baudrillard. El imperio de lo efímero, de 1987, de Gilles Lipovetsky. El fin de la historia, de 1992, de Francis Fukuyama, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como que y así, bueno, podríamos continuar, ¿no? Claro. Entonces, eso es bien notable, ¿no? Porque implica que, bueno, filosóficamente es acusado de recibo, ¿no? O sea, ¿ya? Ahora, como que, por decirlo así, no terminamos de acusar recibo, ¿no? Porque te fijas tú, ahí viene también el problema de la acción desde el punto de vista filosófico, porque uno, con la cartografía antropológica, ¿qué es lo que puede contrastar? ¿No? Te fijas tú de que, claro, la filosofía está incidiendo en la historia y en la humanidad, digamos, ¿no? Porque va plasmando épocas, ser humano activo, ser humano como centro, el animal racional, digamos, y todo eso proviene de la filosofía. Te fijas tú claramente que es impresionante, ¿no? Incluso el ser humano singular, y yo me atrevería a decir hasta el ser humano como posibilidad y proyección de Jaspers y Heidegger, todo aquello. Pero cuando se trata, por decirlo así, digamos, ¿no es cierto?, de una transformación como en lo inmediato, digamos, no, bueno, no juega ningún rol significativo, ¿no? Entonces, el mundo sigue igual en ese sentido, ¿no? Y uno incluso podría pensar que los diagnósticos vienen ya desde el siglo mismo XIX. Claro. Yo pensando desde la disciplina de base que tengo, digamos, desde la sociología, uno siempre ve el origen de la sociología como el diagnóstico de una crisis, que en el fondo es la crisis ya del proyecto ilustrado, del proyecto de la modernidad. Y así uno plantea a los clásicos de la sociología, Weber, Durkheim, Marx, por ejemplo, Simmel incluso, pensando en que ellos ya estaban constatando esta doble cara, esta doble cara que yo mencionaba al principio, haciendo alusión al ser humano activo,
que tiene que ver con esta enorme potencialidad que ha descubierto el ser humano en sí mismo, pero aún así ese irse de las manos de su actuar en el mundo. Entonces, ya desde el siglo XIX, incluso con Marx, como lo vamos a ver después, él ya escribe en un momento en que el desarrollo del capitalismo ya está en pleno fondo, y está constatando la barbaridad, la barbarie del capitalismo. Y luego vemos estos mismos textos, estas mismas obras que se mencionan dentro del siglo XX, y tampoco puedo dejar de mencionar, no sé, Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer, por ejemplo, y esta idea de la razón de dominio, que en el fondo es la razón de la mercancía, es la noción de mercancía que está detrás de ella. Entonces, uno podría decir, ¿qué hoy día es capaz de hacerle frente a... ¿Qué modo de pensamiento es capaz hoy día de hacerle frente a este despliegue de la razón de dominio? Y si hoy día, por ejemplo, está el ser humano frágil, entonces, ¿qué es capaz de hacerlo? Claro. Y que no puede nada, por eso que su fragilidad, o sea, como Exacto. que no puede revertir la situación, digamos. ¿No? Si no tenemos un gran relato histórico, si justamente volvemos a esta idea de la historia, ¿cómo Bueno, como tú sabes, seguramente para mí un cambio radical de la conciencia del ser humano, por eso la apuesta futura por un ser humano consciente, pero bueno, de ahí a que se tenga lugar, o sea, y yo mismo que lo estoy diciendo, y por supuesto también lo hice porque me apoyo antes que yo, te fijas, tú lo estás diciendo Peter Sloterdijk, digamos, no a través de esa obra que, te fijas, tú se llama, tienes que cambiar tu vida, Du musst dein Leben ändern, digamos, ¿no? En que justamente cambiar tu vida es que se transforme radicalmente tu conciencia, ¿no? Justamente podríamos agregar por la relación completamente distorsionada que tenemos con el medio ambiente y con los otros seres humanos, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Bueno, vendrá aquello, hay señales, pero son tan pocas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos nosotros así como en esa disyuntiva, y por supuesto uno mira con mucha preocupación, digamos, ¿no? Lo que viene, ¿no? Porque capaz que eso no venga nunca, y lo que hay al final es, no sé, pues una especie de debacle, ¿no? ¿Qué sé yo, digamos, no? Implotaremos. Claro. ¿No? Espontáneamente, por ejemplo, a mi hija, digamos, ¿no? ¿Cierto? La Carolina, que es realmente una música que yo encuentro notable, digamos, ¿no? Ella crea sus canciones, ¿no? Entonces una de las canciones que está en este disco, ¿no? El último, aquí está, creo, no sé, a ver. No, parece que no alcanza a estar en ¿no? Se llama Selfie, ¿no? Ahí está la Carolina completamente distraída, se le está incendiando la habitación, mira, hay llamas, está inundada. Bueno, resulta que, bueno, es El gigante explotará. ¿No? Y el gigante es nuestro mundo. Y escucharle esa canción a mí me estremece. Porque ella como que, no sé, yo diría que por su propia cuenta, digamos, ¿no? Quizás sea alguna influencia mía, no sé, pero como que capta el punto. O sea, este gigante explotará, el gigante explotará. Así como que se vuelve como histérica, el gigante explotará. Claro, porque vivimos en eso, ¿no? Y efectivamente, porque tuvo signos así de estos tiempos, si acaso a este loquillo ahí de Corea del Norte, bueno, ataca a Guam, la isla de Guam, ¿no? Bueno, a lo mejor un próximo programa de esto ya no tiene lugar, digamos. Por ejemplo... Quizás efectivamente explotamos y no es solo simbólico. Claro. Mira, yo quería hacer como unas citas, digamos, ¿no? En que se pueda advertir, digamos, ¿no? En Fichte como el ser humano activo nace como, bueno, tantas cosas en gloria y majestad, digamos, ¿no? Te fijas tú con la clarividencia, digamos, ¿no? Y lucidez ahí de este filósofo, digamos, ¿no? Tomado del destino del hombre. De la necesidad a la acción arranca la conciencia, Bewusstsein, del mundo real, no al revés, de la conciencia del mundo la necesidad de la acción. Esta última es la primera, o sea, la necesidad de la acción, no aquella. Aquella es la derivada, ¿no? No actuamos porque conocemos, sino
que conocemos porque estamos destinados a actuar. La razón práctica es la raíz de toda razón, ¿no? Luego, refiriéndose a la conciencia, ¿no? Que es una concepción, bueno, maravillosa que tiene la conciencia como una suerte como de oráculo de los grandes ideales de la humanidad, digamos, ¿no? Que la conciencia capta eso, ¿no? Fíjate que es muy interesante también para la propuesta del ser humano consciente, digamos, ¿no? A pesar de que yo lo veo en otra perspectiva, digamos, ¿no? Claro, incluso ahí se trata en eso, digamos, ¿no? De lo que viene de Kant, digamos, ¿no? Que es como el reino de los fines, la ciudad de los fines, bueno, eso, ¿no? Que tiene que ver hasta con la acusación de ateísmo que recayó en su época sobre él, porque entonces concibe eso como Dios, y que sería nada más que un orden moral, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este oráculo, digamos, ¿no es cierto? Ella, esta voz de mi conciencia, que Wissen, me ordena en cada situación particular de mi existencia lo que estoy destinado a hacer, y el libro se llama El destino del hombre, ¿no? Y lo que debo evitar en ella. Ella me acompaña a través de todos los avatares de mi vida, en la medida en que la escucho atentamente y nunca deja de recompensarme cuando debo actuar. Escucharla, ¿no? A la conciencia, ¿cierto? Derechamente y obedecerle sin reservas, temor o astucia. Este es mi único destino. Esta es la única finalidad de mi existencia. Realmente son palabras, digamos, ¿no? Vaya que palabras, digamos, ¿no? ¿Te fijas? O sea, bienvenido. ¿Te fijas? O sea, una cosa así, ¿no? Como un salvador, así, ¿no? ¿Te fijas? Impresionante. Ese fiste, ¿no? El problema es cuando se separa la conciencia ética de la praxis concreta. Exacto. De la, no de la praxis, digamos, de la acción concreta, de la práctica, simplemente. Claro. Que es el tema de Habermas. Habermas con su obra primeriza, sí, ya comienza con eso, teoría y praxis, digamos, ¿no? En que lo que detecta Habermas, digamos, ¿no? Es el desfase, ¿no? Lo que a ti te preocupa, digamos, ¿no? Te fijas tú porque hay como esa situación esquizoide, digamos, ¿no? Entre una y otra, digamos, ¿no? De que nos ocurre un poco como el fumador. Te fijas tú, el fumador así de los cigarrillos, los más detestables de todos, que son los que se compran por ahí en cualquier lado, digamos, ¿no? No los que se lían, no el tabaco, la pipa, no los puros, no es lo peor, digamos, ¿no? Lo que genera el tabaquismo y la muerte y todo lo demás, ¿no? Que te fijas tú, él sabe teóricamente, ¿no? En definitiva, esa es como nuestra situación esquizoide actual. Sabemos teóricamente que podemos estar perfectamente al borde de un precipicio, digamos, ¿no? Pero ¿y cuál es la acción que le sigue a eso? Claro. Entonces, en definitiva, eso es lo que detecta Habermas, digamos, ¿no? Claro, esa descoordinación, desanclaje claro, entre ambas esferas, digamos. Claro. Y que atañe entonces también a la pregunta por el sentido. Y como atañe a la pregunta por el sentido de la existencia humana, entonces, claro, tú ves ahí justamente el extravío, digamos, ¿no? Y que no sé hasta qué punto, digamos, ¿no? ¿Cierto? A cada cual también hasta le pasa, te fijas tú, o sea, qué sé yo, por decirte cualquier cosa, un ejemplo, digamos, ¿no? Con toda esta cuestión de las autopistas aquí en Santiago, digamos, ¿no? Por un tax, digamos, ¿no? Y por un pago mático que tiene que hacerlo el banco y que vaya a saber alguien que por qué no lo hizo, porque eso se descuenta simplemente de la cuenta automáticamente y uno se olvida del tema, digamos, ¿no? No se hizo y ayer tuve que pagar 41.000 pesos, digamos, ¿no? Que igual duele, ¿no? Por un TAC, que es la cuestión de los portales, el control. Lo que pasa es que venía de 1.065 días atrás. Y yo recién me enteré ahora. Entonces, al final, te fijas tú, de fase entre teoría y praxis, digamos, ¿no? Yo hoy lo pago nomás, porque, o sea, ¿en qué lío me voy a meter? ¿Que vengan aquí a detenerme? ¿O que me vengan a embargar los bienes? ¿O qué, no? Entonces, un poco nos pasa lo mismo en el planeta. O sea, esa conducta que podría ser tan criticable de mi parte. Porque es que no tengo tiempo. Entonces ahí uno entra también en esas justificaciones. O sea, además, por decirlo así, todo está organizado de tal manera, digamos, ¿no? Que es algo que tiene significativamente que ver con el tiempo del ciudadano que está ocupado. ¿Te fijas tú lo que significa eso respecto de un poder que hay sobre eso, digamos, ¿no?
te fijas tú, como para que las cosas continúen, de cierto modo, igual, digamos, ¿no? Claro. Así. Sí. Sí. Bueno, tendremos que seguir entonces continuando. Yo creo que Sí. justamente aquí nos enganchamos con lo siguiente, porque veo que en Fichte ya está esta idea de esta vinculación entre esta conciencia y esta acción. Y en Marx ya claramente queda explícito en la vinculación entre teoría y praxis, Claro. cuando plantea esta idea de que los filósofos han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlos. Claro. De transformarlos. O sea, no es solamente una práctica desvinculada de cualquier sentido, sino simplemente una práctica transformadora con una conducción histórica, hacia Claro. una historia con sentido. Y bueno, quedará Sí. para la próxima conversación ese próximo tema. Claro, retomamos. Retomamos después.